Bueno, buen día. Este es del laboratorio 3 de la materia Fundamentos de Circuitos Electrónicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Listo, en este laboratorio nosotros vamos a analizar lo que se llama análisis de nodo. Somos los integrantes de Edison Cadena, Steven Flores, William Mosquera y me presento. Edison Cadena es el quien le habla. Lo que nosotros vamos a ver en este laboratorio es referente al análisis de nodos en cualquier malla o circuito. Como parte teórica podemos decir que el análisis de nodos aplica que puede ser los nodos la unión de dos o más elementos y también aplica la ley de Kirchhoff aplicado al nodo. Y quiere decir que todas las corrientes que están en el nodo, la sumatoria es igual a cero. Más o menos acá tenemos una representación de cómo la corriente base en una malla cualquiera. Y nosotros tenemos la de los nodos, que sería nuestro valor con este procedimiento. Primero localizamos los cables conectados, como yo digo, que los nodos, como lo dije anteriormente, los nodos es la representación de un punto de unión de dos o más elementos. Entonces así podemos utilizar el método. El paso 2 de seleccionamos un nodo de referencia. Si estamos viendo todo el circuito, como en este caso, nuestro nodo de referencia va a ser esta parte de acá, que esto es lo que nosotros se nos va a conectar a tierra. Entonces nosotros tenemos estos otros nodos acá. Acá tenemos dos elementos, más de dos, que tenemos tres elementos, tres elementos, tres elementos. Y le podemos poner nombres, en este caso está nodo A, nodo B, nodo C, nodo D. También podemos poner los nombres de nodo de voltaje A, nodo de voltaje B, que el objetivo de este laboratorio es ese, encontrar el voltaje en cada uno de los nodos. Ya, después del siguiente paso, ya identificamos los nodos, vemos la fuente las fuentes que están a cada uno, y para cada uno de los nodos nosotros podemos verificar que si el número de nodos es n, el número de las ecuaciones por lo menos es n-1. Tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero estamos usando la parte de abajo como referencia, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces al menos tendremos cuatro ecuaciones. Pero realmente después se nos resumen en menos. Ya voy a explicar por qué. Eh, por ejemplo, si nosotros usamos de nodo de referencia acá en A, serían tres ecuaciones, de la cual tres nodos con dos ecuaciones, que ese sería nuestro resumen al final. ¿Por qué? Porque usamos como nodo de referencia, porque acá ya tenemos el voltaje que nos está dando por esta fuente de acá, igual esta fuente de acá ya nos está dando el voltaje para poder encontrar el valor de este nodo. Entonces, en este caso, como son nodos de referencia, no necesitan ecuaciones. Entonces, a la final tenemos dos ecuaciones nada más para este caso de esta tamaño, según como nosotros estamos aplicando, de la cual aquí van a salir tres corrientes aplicando Kirchhoff, que eso será igual a cero, o también podemos determinar eh, que la corriente, que las que salen con la corriente con las que entra, qué signo poder identificar. Nosotros generalmente podemos que lo que sale es positivo y lo que entra es negativo, pero en este caso nosotros estamos analizando en el nodo, no estamos analizando la malla. Entonces salen las tres corrientes. Entonces sería en este caso la corriente que va para la R1, la R3 y la R2 es igual a cero, tendríamos nuestra primera ecuación. Y la corriente que va a 3, R5, R4, es igual a cero, tendríamos nuestra siguiente ecuación. Y después en cada corriente que nosotros estamos aplicando acá, nosotros tenemos que usar la ley de Ohm. Un ejemplo chiquito que puede ser para la corriente R1 sería el voltaje en A menos el voltaje en B dividido para la resistencia 1. Ese sería representado a la corriente 1 aplicando la ley de Ohm. Entonces, si seguimos nosotros ese proceso para las ecuaciones más la corriente de acá,
en este caso de este de acá. Como nosotros de acá tenemos la corriente en B, el modo de referencia acá es cero, entonces aquí sería solo el voltaje en el nodo B dividido para la resistencia 2. Esa sería la representación de la corriente que va por este lado. En cambio, la ecuación para este de acá sería el voltaje en B menos el voltaje en C dividido para la resistencia 3. Entonces ahí tenemos los tres elementos, entonces tendríamos nuestra primera ecuación. Entonces acá también hiciéramos lo mismo y tuviéramos nuestra siguiente ecuación. Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones para poder resolver eso y poder encontrar lo que nosotros queremos, el voltaje en cada nodo. Por lo menos ya tenemos el voltaje en el nodo A, que es el valor de la fuente uno, y el voltaje en el nodo D, que es el valor de la fuente 2. Entonces lo que tendremos que hacer es simplemente dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver el sistema, ya sea por Gauss-Jordan o sistema de ecuaciones de suma y resta, o cualquier otro tipo de resolución de ecuaciones simples, lineales. Entonces, de ahí encontraríamos el voltaje en B y el voltaje en C. Y ahí tendríamos los voltajes requeridos de acá. Acá como tenemos el voltaje en referencia que sería cero, entonces de acá no, por lo que te estáis conexión a tierra, no tendríamos que intervenir en este lado de acá. Y ese es el circuito que nosotros tendríamos que aplicar, todo lo mencionado anteriormente para poder simularlo. Tenemos la simulación, la simulación va a ser medida o sea, podemos comprobar después de encontrar el voltaje de uno, hacer por ley de Ohm a cada resistencia y podemos encontrar el valor de cada corriente. Asimismo, nosotros también vamos a proceder a simularlo y poder medir el voltaje en cada nodo para poder comprobar que nuestros cálculos están bien hechos. En este caso es lo que nosotros tendríamos que aplicar de teoría para este ejercicio. Muchas gracias. Este sería análisis de nodo y a continuación van a ir mis compañeros explicándole el armado del multímetro y al final los resultados con la comprobación del cálculo que nosotros hemos hecho para poder demostrar que en modo analítico y experimental deben dar los mismos resultados con su cierto margen de error. Muchas gracias. A continuación voy a explicarles cuál es el método y la manera en que debemos armar el circuito. Aquí podemos ver el circuito, el diagrama del circuito, cuáles son los valores de las resistencias y las fuentes de energía. Entonces vamos a proceder a armar este circuito en la plataforma Tinkercad. Para sacar cada uno de estos elementos, buscamos aquí el nombre del elemento que necesitamos sacar. Entonces aquí están resistencias. Esta es una placa de pruebas y estos son suministros de energía. Ya. Ahora procedemos a colocar cada uno de los valores de las resistencias como nos indica en el diagrama. Aquí ya lo tenemos realizado. La resistencia número 1, que es de 1.8 kilo ohms, como aquí nos muestra. La resistencia número 2, que es de 470 ohms. Aquí está. De aquí la resistencia número 3, que es de 2.2 kilo ohms, que es esta de aquí. La resistencia número 4, que es de 3.9 kilo ohms, que es la de aquí. Y la resistencia número 5, que es de 1.5 kilo ohms, que es la de aquí. Una vez que ya tenemos cada una de las resistencias con sus valores predeterminados, entonces procedemos a armar el circuito, como nos muestra el diagrama, de esta manera. Ya. Entonces vamos a proceder a armar el circuito.
Una vez colocadas bien nuestras resistencias, vamos a proceder a armar el circuito y a unirlo con los cables correspondientes. Entonces, primero vamos a conectar el positivo de cada una de las fuentes de energía. Aquí, como pueden observar, esta es la fuente de energía número 1 que tiene 12 voltios y esta es la fuente número 2 que tiene 8 voltios, como nos muestra en el diagrama, 12 voltios y 8 voltios respectivamente. Entonces vamos a proceder a conectar el circuito. Le cambiamos el color a positivo, es decir, a color rojo. De la misma manera de aquí. Ahorita estamos uniendo cada cable, cada resistencia con las fuentes de energía y vamos a proceder a conectar todo el circuito. Ahora vamos a proceder a cerrar el circuito con los cables negativos. Le asignamos su color correspondiente, que es el negro, y de la misma forma acá. Listo. Y como podemos observar, así estaría totalmente armado el circuito del diagrama mostrado, que es el de aquí. Listo, y aquí podemos observar claramente cómo está y cómo queda armado el circuito de este diagrama, con cada uno de los valores que nos muestra en el gráfico. Y aquí estaría armado finalmente todo el circuito. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a realizar lo que son las medidas experimentales mediante la plataforma TinderCAD. Como se puede observar en nuestro informe, para realizar el análisis hemos tomado de referencia el nodo B y el nodo C. Entonces, mediante el análisis realizado, determinamos que el nodo B va a tener un valor de 2.79 voltios y el nodo C de 4.81 voltios. Entonces vamos a realizar las mediciones en el simulador, a ver qué resultado nos dan. Entonces desplegamos la barra, obtenemos dos multímetros
para medir las dos. De igual manera, mediante nuestro análisis podemos determinar que el voltaje número 2, que vendría a ser de nuestra resistencia 2, va a ser nuestro voltaje del nodo B. Y nuestro voltaje del nodo C va a ser igual al voltaje de la resistencia número 4, que serían estas dos de aquí. Entonces vamos a proceder a medir. Como ya se ha mencionado previamente en otros ejercicios, para medir voltaje siempre debemos realizar las mediciones en paralelo. Así que procedemos a conectar. Cambiamos los colores de los cables. Listo, esta sería la resistencia 2. Y esta sería para la resistencia 4. De igual manera, cambiamos los colores de los cables. Listo, verificamos que estén para medir voltaje nuestros multímetros. Y nuestras fuentes, la primera de 12, la segunda de 8 voltios. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación. Y listo, como se puede observar, nuestra resistencia 2 va a tener un valor de 2.82 voltios. Como se puede observar en esta tabla, nuestro valor analítico, el que hemos obtenido mediante el cálculo manual, es de 2.79. Y el valor de nuestro resultado simulado va a ser igual a 2.82. Esto en el nodo B nos da igual a un error del 1.07%. Y para el nodo C tenemos una medida de 4.80 voltios, que mediante el cálculo realizado a mano obtuvimos un valor de 4.81. Entonces nuestro cálculo de error va a ser alrededor del 0.20%. Bien, eso sería todo. Y esta sería la finalización de nuestra práctica referente a análisis de nodos. Muchas gracias.